Él tenía, ¿sabes?, el paquete completo. Si lo vieras desde fuera, era la definición de éxito que aprendemos a desear desde pequeños. El puesto con un nombre rimbombante en la puerta, un sueldo que pagaba las cuentas y todavía sobraba para algunos lujos y, claro, esa palmadita en la espalda de los demás, el reconocimiento que infla el ego. Era la foto perfecta para el portarretratos de la vida, esa que todos veían y decían, vaya, él sí que lo logró. Sin embargo, esa imagen estaba meticulosamente construida, casi como el escenario de una película. Seguía al pie de la letra un guión que parecía haber sido escrito por otra persona, la familia, la sociedad, las expectativas. Cada paso en su carrera era una escena bien ejecutada, la reunión importante, el bono de fin de año, el ascenso esperado. Él era el protagonista de un guión que todos aplaudían, pero que, en el fondo, parecía no tener ningún sentido para el propio actor. Para quien lo veía desde fuera, no había forma de que saliera mal. Era el tipo de trayectoria que inspira artículos en revistas de negocios, el yerno que toda suegra sueña con tener, el amigo que es un referente de carrera. Él sonreía, agradecía los elogios y continuaba desempeñando su papel con maestría. Pero la verdad es que, cuando se cerraba el telón y cesaban los aplausos, la historia era muy diferente a lo que la brillante foto sugería. Es que, por dentro, la cuenta simplemente no cuadraba. Imagínate, recibes la noticia de un ascenso, todos celebran, abren una champaña, pero allá en el fondo de tu pecho, el sentimiento es, nada. Un eco. Un vacío que ningún logro parecía poder llenar. Era una sensación persistente, un zumbido bajo y constante de que algo fundamental estaba terriblemente fuera de lugar, aunque todo pareciera estar en su sitio. Esa sensación venía acompañada de una prima hermana muy incómoda, la sensación de ser un fraude. Pero no era el fraude de quien se siente incapaz, era el de quien se siente como un actor recibiendo un Oscar por un papel que detesta. Cada apretón de manos, cada felicidades por tu excelente trabajo, sonaba a mentira. Sentía que estaba engañando a todos, pues el que era celebrado no era el de verdad, era solo un personaje muy bien entrenado. La razón de todo esto era dolorosamente simple, cada uno de esos escalones que subía en la escalera corporativa pertenecía a una escalera que no era suya. Él solo estaba cumpliendo tareas, alcanzando metas de un juego que no eligió jugar. Estaba pintando una obra maestra con los colores que le dieron, pero que no representaban su alma. Y lo más angustiante era que, al buscar un consejo, la gente parecía simplemente no entender la naturaleza de su problema. Y cuando se atrevía a desahogarse, aunque fuera un poco, la respuesta era casi un coro, un guión memorizado por la mayoría. Oye, sé agradecido, mira cuánta gente querría estar en tu lugar, decían unos. Enfócate. Piensa en el próximo ascenso, en el próximo bono, aconsejaban otros. Y, por supuesto, el clásico de clásicos, así es esto, la vida adulta tiene estas cosas. Era un bombardeo de consejos que, en teoría, deberían ayudar, pero que en la práctica solo servían para echarle más sal a la herida. El peligro de este tipo de consejos, por muy bien intencionados que sean, es que le echan la culpa a la víctima. El mensaje entre líneas es, tu sentimiento está mal, no tu situación. Es como tener una piedra en el zapato y escuchar de todo el mundo que deberías estar agradecido por tener zapatos. En lugar de ayudar a quitar la bendita piedra, el consejo solo te hace sentir como un idiota por sentir dolor. Eso, amigo mío, era de la fregada. Como resultado, la sensación de no encajar solo aumentaba. Empezó a preguntarse, ¿será que el problema soy yo? Tal vez solo soy un eterno insatisfecho, un mimado que no sabe valorar lo que tiene. Esta duda lo aislaba aún más. Como nadie entendía y la culpa parecía ser suya, decidió tragarse el llanto e intentar una última jugada, una apuesta arriesgada dentro de ese mismo sistema, con la esperanza de que un gran proyecto pudiera, finalmente, silenciar aquel vacío. Y allá fue él, con uñas y dientes. Había un proyecto interno, de esos a los que nadie les hacía mucho caso, pero que él vio como su gran oportunidad, su tabla de salvación. No era solo un trabajo más, ¿entiendes? Se convirtió en una misión personal. Depositó ahí todas las fichas que aún tenía, con la esperanza de que, al crear algo de valor, algo que le diera un orgullo de verdad,
finalmente sentiría que pertenecía a ese lugar. Era su intento de probarse a sí mismo que el problema no era el juego, sino la forma en que él lo jugaba. Fueron meses de inmersión total. ¿Ubicas esa imagen del tipo que vive a base de café y pizza, con ojeras que le llegan a la barbilla? Pues ese era él. Los fines de semana se convirtieron en días hábiles, y la vida social quedó para después, para cuando naciera el bebé. Estaba construyendo su obra maestra corporativa. Hasta que, un martes cualquiera, llegó un correo general, con una línea en medio de varias otras: el proyecto X ha sido descontinuado por realineación estratégica. Sin ceremonia, sin un gracias por tu esfuerzo. Aquel balde de agua fría fue mucho más que una simple decepción profesional. Fue la primera grieta de verdad en el casco de aquel imponente barco que pilotaba. Todo el sacrificio, toda la energía, todo el sudor, tirados a la basura por una decisión que ni siquiera vio venir. Fue el momento en que la pregunta cambió de ¿qué estoy haciendo mal? A ¿será que estoy en el lugar equivocado? Pero el vicio de buscar la respuesta en el mismo sitio lo hizo aferrarse a un nuevo y peligroso espejismo. Después de esa caída, se aferró a lo que parecía ser la única explicación lógica: me faltó poder. Racionalizó que el proyecto fracasó porque él era solo una pieza, no un jugador con poder de decisión. Y así nació el nuevo ídolo, el falso salvador, aquel ascenso específico a un puesto de liderazgo. Esa posición se convirtió en una obsesión, la tierra prometida donde, imaginaba él, finalmente tendría autonomía, respeto y, lo más importante, un propósito que nadie podría cancelar por correo. Entonces, jugó el juego. Y jugó para ganar. Tuvo las reuniones correctas, entregó los informes impecables, navegó por la política interna con la frialdad de un estratega. Fue una campaña calculada, muy diferente de la pasión que sintió por el proyecto fallido. Y, un día, sucedió. La puerta de la oficina del director se abrió y llegó el anuncio: felicidades, el nuevo puesto es tuyo. En ese instante, una ola de euforia se apoderó de él. Sintió que había vencido, que la grieta en el casco había sido reparada. Pero la euforia, amigo mío, dura lo que una llamarada de petate. A la segunda semana, la novedad del puesto ya había pasado. La nueva oficina, el sueldo más alto, las nuevas responsabilidades, todo se volvió rutina. Y entonces, como un fantasma sigiloso, el vacío regresó. Solo que esta vez, vino con una fuerza devastadora, un puñetazo en el estómago. Porque si ni siquiera la tierra prometida era el lugar correcto, empezó a sospechar algo mucho más profundo: quizás el problema no era su camarote, sino el barco entero. Fue en esa época que una imagen muy poderosa comenzó a formarse en su mente, casi como un sueño despierto. Se veía a sí mismo como el capitán de un inmenso transatlántico. ¿Conoces esos barcos de lujo, gigantescos, que parecen insumergibles y que todo el mundo en el puerto se detiene a admirar? Era ese. La pintura brillaba, los motores rugían con una potencia absurda, y él, en el puente de mando, con su uniforme impecable, era la imagen misma de la competencia y el control. Su carrera era ese barco. Todo parecía perfecto, pero había un problema gigantesco, un detalle crucial que arruinaba toda la escena. El mapa. La ruta que el barco seguía, el destino final hacia el que navegaba con tanta precisión, no había sido elegida por él. Estaba usando el mapa de otra persona. Un mapa que fue dibujado por las expectativas de los demás, por la definición de éxito de la sociedad, por el camino que todos decían que era el correcto. Él era el capitán, pero el rumbo no era para nada suyo. Esta percepción cambió el juego dentro de su cabeza. Empezó a entender por qué cada puerto alcanzado, cada meta cumplida, no traía alegría, solo un alivio pasajero. Eran solo paradas obligatorias en un itinerario de viaje que no lo emocionaba ni un poco. Era un maestro navegando, no había duda, pero estaba navegando con maestría hacia el lugar equivocado. Y esta claridad, en lugar de ser un alivio, trajo una nueva angustia, una duda que comenzó a resonar en su cabeza, principalmente en las madrugadas silenciosas. Imagina la escena: 3 de la mañana, la casa en completo silencio, la única luz viene de la ventana que muestra a la ciudad dormida allá afuera. Él está ahí, sentado al borde de la cama, y el peso del mundo parece estar sobre sus hombros.
La analogía del barco ya no era solo una idea, era casi una alucinación, una presencia constante. Podía ver el brillo del casco, oler el mar, escuchar los motores, pero todo eso solo aumentaba la sensación de estar perdido en alta mar. Toda la angustia de los últimos años pareció concentrarse en ese único instante de quietud. La frustración con el proyecto cancelado, el vacío del ascenso, la imagen del capitán navegando con el mapa equivocado, todo convergió en un único pensamiento, una pregunta simple, pero con el poder de un torpedo. Mirando a la nada, verbalizó su mayor miedo, ¿y si este barco, del que tanto me enorgullezco, está yendo al lugar completamente equivocado? Hacer esa pregunta en voz alta fue como romper un hechizo. El orgullo que sentía por su transatlántico de repente pareció tonto, frágil. A partir de ese momento, ya no pudo volver a mirar sus logros de la misma manera, pues la duda había sido sembrada. Aún no sabía qué hacer con aquello, pero sentía en el fondo del alma que algo había cambiado para siempre. Poco sabía él que el universo estaba a punto de responder a esa pregunta de una forma que jamás podría haber imaginado. La respuesta del universo no tardó y llegó de la forma más corporativa y fría posible. Comenzó con un correo convocando a una reunión urgente con recursos humanos y el director. El tema era la nueva reestructuración para optimizar sinergias, una de esas jergas que todo el mundo sabe que significa que rodarán cabezas. Incluso con la duda plantada en su mente, el viejo instinto de supervivencia se activó. Se puso su armadura de ejecutivo y fue a la sala, aún sin entender la dimensión del terremoto. La conversación fue rápida, directa y totalmente impersonal. No hubo discusión sobre su desempeño, no hubo un gracias por tus servicios. Solo la sentencia, dicha entre un sorbo de café y otro, con la nueva estructura, tu puesto ha sido eliminado. La frase quedó flotando en el aire de la sala climatizada, más fría que de costumbre. En ese instante, dejó de ser el capitán. Ya no era ni siquiera un tripulante. Era solo un nombre en una hoja de cálculo, una casilla en el organigrama que acababa de ser borrada con un clic. La pregunta que lo atormentaba en la madrugada de insomnio había sido respondida de forma brutal. El lujoso transatlántico, del que se enorgullecía y al mismo tiempo desconfiaba, no solo iba en la dirección equivocada. Acababa de hundirse. De un momento a otro, no había más barco, no había más mapa, no había más nada. Solo él, a la deriva entre los escombros, en medio de un océano vasto y aterrador. Y ahora, ¿qué se hace cuando el suelo desaparece bajo tus pies? Los días que siguieron al naufragio fueron una neblina de pánico y desorientación. ¿Sabes cuando te despiertas y, por un segundo, no sabes dónde estás? Era esa la sensación, solo que durante todo el día. La rutina que lo definió por más de una década simplemente se había evaporado. Ya no había reuniones, hojas de cálculo o la necesidad de usar un traje. El silencio del teléfono era ensordecedor. Fue un periodo de desesperación pura, de mirar al abismo y sentir el miedo helado de no tener la menor idea de cuál sería el siguiente paso. En una tarde gris, para huir de su propia mente, hizo algo que no había hecho en unos 15 años. Revolviendo una caja polvorienta, encontró sus viejos cuadernos de dibujo. No había un plan, no era para reinventarse o monetizar un hobby. Fue un acto casi primitivo, una búsqueda de un tiempo en que la vida era más simple, antes de los mapas y los barcos. Solo quería hacer algo con las manos, cualquier cosa que no fuera deslizar el feed de noticias en busca de un milagro. Simplemente por hacerlo. Y entonces, algo curioso sucedió. Garabatear en esas páginas amarillentas no resolvió ninguno de sus problemas. Las cuentas no se pagaron, la carrera no resucitó. Pero, en medio de aquel océano de incertidumbre, fue como encontrar un trozo de madera flotando. No era un bote salvavidas, y mucho menos un barco nuevo. Era solo algo a lo que aferrarse, para mantener la cabeza fuera del agua por un instante más. Se aferró a aquello, sin saber que este simple acto tendría un eco sorprendente muy pronto. Continuó con sus garabatos durante algunos días, de forma casi secreta, como si fuera un hobby vergonzoso para un hombre en su antigua posición. Un día, fue a tomar un café con un viejo amigo, quien, por supuesto, le preguntó qué andaba haciendo. Con bastante vacilación y casi pidiendo disculpas por la falta de productividad, sacó el cuaderno de la mochila y le mostró uno de los dibujos, esperando,
como máximo, un está padre de consuelo. Una palmadita solidaria en el hombro. Pero la reacción de su amigo fue de todo menos tibia. Los ojos del tipo brillaron. Tomó el cuaderno, pasó las páginas con un cuidado y un interés que lo tomaron por sorpresa. No manches, qué cosa tan increíble. ¿Dónde escondías esto, amigo? Esto es realmente bueno, dijo, con un entusiasmo que era imposible de fingir. Era una emoción genuina, el tipo de reacción pura que no recibía por su trabajo corporativo desde hacía, literalmente, años. No era un elogio profesional, era una conexión humana. Aquel momento, aquella validación sin pretensiones, valió más que cualquier bono que hubiera recibido. Fue la primera chispa de luz en la oscuridad, la primera prueba de que quizás existía valor en algo que era genuinamente suyo, y no de su puesto. No era el valor del mercado, era un valor intrínseco. Y esta pequeña victoria le hizo mirar aquel trozo de madera que lo salvó del ahogamiento con otros ojos. ¿Y si pudiera juntar más de esos trozos? Ese elogio genuino fue el empujón que faltaba. Decidió que ya no solo se aferraría a ese pedazo de madera, sino que, activamente, buscaría otros. Cada nuevo dibujo, cada técnica que investigaba en Internet, cada hora que pasaba practicando era un trozo más de madera que amarraba al primero. Empezó a tomarse en serio esa antigua pasión, no todavía como una carrera, sino como un proyecto de construcción. Estaba, sin saberlo, construyendo su primera embarcación de verdad. Y así, la analogía en su mente se transformó. El imponente transatlántico se había hundido para siempre y no había forma de recuperarlo. Pero ahora, con los escombros de la antigua vida y los nuevos descubrimientos, había construido una balsa. Era una cosita tosca, inestable, que hacía agua y parecía que se iba a desarmar en cualquier momento. Comparada con el lujo y la seguridad del antiguo barco, era casi una broma. Pero tenía una diferencia que lo cambiaba todo, cada pedazo de esa balsa, lo juntó él. Estando ahí, en esa frágil balsa, sintió algo que jamás había sentido en el puente de mando del barco, el timón firmemente en sus propias manos. No había mapas de otros, no había órdenes, no había un destino predefinido por la empresa. Cada remada, cada ajuste de dirección, era una decisión suya. ¿Daba miedo? Por supuesto. Pero también era increíblemente liberador. No tenía idea de hacia dónde iba, pero, por primera vez en su vida, sentía que estaba, de hecho, navegando. Solo que no contaba con el tipo de tormenta que se avecinaba. La libertad de estar en la balsa era fantástica, pero no pagaba las cuentas a fin de mes. Y la primera gran tormenta que se formó en el horizonte tenía un nombre bien conocido: presión financiera. La reserva de emergencia que un día pareció un océano de tranquilidad comenzó a bajar de nivel, y la marea de las facturas no dejaba de subir. La realidad tocó a la puerta, o mejor dicho, la derribó. La pregunta ¿cómo me voy a mantener?, comenzó a gritar más fuerte que la alegría de tener el timón en las manos. Junto con la tormenta financiera, vino un huracán de opiniones no solicitadas. Era la voz del sentido común regresando con toda su fuerza, principalmente de personas cercanas, llenas de buenas intenciones. La pregunta que más escuchaba, disfrazada de preocupación, era: ¿pero vas a tirar por la borda una carrera tan brillante por un hobby? Cada una de esas frases era una ola helada que golpeaba su pequeña balsa. Para ellos, él no estaba construyendo algo nuevo, estaba destruyendo lo que ya tenía. Estas presiones externas crearon la peor de las tormentas, la interna. El miedo a fracasar y la duda sobre sus propias decisiones se convirtieron en sus compañeros constantes. ¿Será que tienen razón? ¿Será que me volví loco?, se preguntaba, mientras remaba contra la corriente. La voz del antiguo capitán, aquel que amaba la seguridad del transatlántico, gritaba en su mente. Para no dejar que esa tormenta hundiera su frágil balsa, se dio cuenta de que necesitaría hacer lo impensable, herir su propio ego. La decisión fue pragmática y, seamos sinceros, bastante dolorosa. La balsa era su futuro, pero las facturas eran del presente. Entendió que, para no abandonar su nueva y frágil embarcación, necesitaría combustible. Esto significaba buscar trabajo, pero no el tipo de trabajo que su imponente currículum sugería. Era hora de tragarse el orgullo, guardarlo en el bolsillo y aceptar lo que apareciera,
cualquier cosa que pagara las cuentas y lo mantuviera a flote por un tiempo más. Y fue ahí donde comenzó la verdadera lucha, amigo mío. El hombre que antes dirigía reuniones y gestionaba presupuestos se vio aceptando trabajos temporales que herían su ego todos los días. Imagina la escena, el excapitán del transatlántico, ahora en un cubículo apretado, haciendo un trabajo repetitivo, recibiendo órdenes de alguien mucho más joven. Cada buenos días en el nuevo ambiente era una batalla interna, una lección forzada de humildad. Era él, despojado de todos los títulos, enfrentando la realidad desnuda y cruda. Pero aquí está el giro, el secreto. Él no veía ese trabajo como su nueva identidad, sino como el viento que soplaba en las velas improvisadas de su balsa. Cada centavo ganado ahí no era para el estatus, era para comprar más tiempo y libertad para dedicarse a lo que realmente importaba. Y esta lucha le enseñó que él no era su puesto, ni el antiguo, ni el temporal. Esta percepción lo hizo comenzar a cuestionar algo mucho más fundamental. Este cuestionamiento profundo lo llevó a un periodo de estudio, a devorar libros y videos que nunca antes habría tenido tiempo de ver. Y fue ahí donde se encontró con un concepto que le cayó como anillo al dedo, la trampa de la identidad fija. Esta es la peligrosa creencia de que yo soy mi puesto. Yo soy abogado. Yo soy gerente. Sin darnos cuenta, nos tatuamos el gafete en el alma. ¿El problema? El día que te quitan el gafete, parece que te arrancan un pedazo de quien eres de verdad. En contraparte, descubrió la belleza de la identidad fluida. Aquí, amigo, la cosa cambia. No eres una sola cosa. Eres un conjunto de habilidades, pasiones, valores y experiencias. En lugar de decir soy un exdirector, comenzó a pensar, soy alguien que sabe comunicarse bien, que aprende rápido, que es resiliente y que, por cierto, ama crear cosas visualmente. ¿Notas la diferencia? Si una parte desaparece, todo lo demás permanece en pie. Entender esto es la diferencia entre ser un prisionero de tu carrera y ser el piloto de tu vida. Con una identidad fija, cualquier cambio de ruta en el trabajo es una amenaza existencial. Con una identidad fluida, los cambios son solo oportunidades para usar diferentes partes de quién eres. Este fue uno de los descubrimientos más liberadores de todo el viaje. Y para hacer esta idea aún más clara, creó una nueva analogía, una imagen mental poderosa que pasó a guiar sus decisiones. La nueva imagen que creó para sí mismo era simple y, al mismo tiempo, profunda. Entendió que la identidad fija es como una estatua de mármol. Es hermosa de ver, imponente, sólida, una obra que todos admiran en el Museo de la Vida Corporativa. Representa el éxito consolidado. Pero, ¿cuál es el problema de la estatua? Es pesada, difícil de mover, si recibe un golpe fuerte, como un despido, no se dobla, se hace añicos en 1000 pedazos. Por otro lado, pasó a ver la identidad fluida como un río. Piénsalo bien, un río siempre está en movimiento, el agua que pasa por aquí ahora nunca es la misma. Encuentra una roca gigante en el camino y no intenta romperla, la rodea. Pasa por un valle y se ensancha, se estira. Encuentra un cañón y se convierte en una cascada, fuerte y veloz. Su esencia, ser un río, nunca cambia, pero su forma se adapta constantemente al paisaje que encuentra. Adoptar esta mentalidad de río fue revolucionario. Dejó de gastar energía tratando de ser una estatua perfecta y comenzó a aprender a fluir con las circunstancias de la vida. La meta ya no era ser una sola cosa, inmutable e impecable, sino ser adaptable, resiliente y seguir en movimiento, como el agua. Estaba dejando de ser un sustantivo para convertirse en un verbo. Pero, claro, el mundo, que está entrenado para admirar estatuas, se extrañó bastante al ver que una de ellas comenzaba a moverse. Exactamente como lo predijo, el mundo que admiraba su antigua estatua no entendió nada cuando ésta comenzó a convertirse en río. La primera ola de retroalimentación llegó alta y clara, de conocidos y excolegas más distantes. Eran los que lo llamaban loco. Enloqueció después del despido, cuchicheaban unos. Tirar una carrera hacia la basura por unos dibujitos. ¡Qué desperdicio de potencial! Eran las voces que venían de otras estatuas, aterrorizadas con la idea de que una de ellas pudiera simplemente decidir moverse. Pero entonces vino el segundo tipo de reacción, una que no esperaba y que lo conmovió profundamente.
Eran susurros, no gritos. Un antiguo colega lo invitó a un café y, después de mirar a los lados, confesó en voz baja: amigo, lo que estás haciendo es el sueño del 90% de nuestro piso allá en la empresa. Simplemente no tenemos el valor. Otro le mandó un mensaje privado: felicidades por tu fuerza. Daría todo por tener una pizca de tu audacia. Eran confesiones secretas de otros capitanes de barcos que también se sentían perdidos en el mar. Esta reacción dividida le enseñó una lección valiosa. Entendió que los críticos estaban, en realidad, defendiendo su propio miedo, su libertad era un espejo para la prisión de ellos. En cambio, los admiradores secretos veían en él la personificación de un deseo reprimido. Ninguna de las reacciones era sobre él, sino sobre lo que representaba. Esta claridad fue un bálsamo para el corazón, pero sabía que el valor y la admiración no pagaban las cuentas. Faltaba la prueba de fuego. ¿Alguien en el mundo real pagaría por esta nueva versión suya? Dicha prueba de fuego no llegó como una gran propuesta de negocios, sino de forma mucho más simple y humana. El mismo amigo que se había entusiasmado con sus dibujos le llamó. Oye, ¿te acuerdas de tus garabatos? Pues mi prima va a abrir una pequeña pastelería y necesita un logo, algo con alma. Pensé en ti al instante. ¿Te animas a hacerle un presupuesto? El corazón se le heló y se le aceleró al mismo tiempo. Era un pedido pequeño, pero para él, sonó como la oportunidad de su vida. Se sumergió en ese trabajo con una dedicación que ni sabía que tenía, poniendo ahí toda su nueva energía. Después de algunos días, entregó el arte. A la prima de su amigo le encantó. Y entonces llegó el momento de la verdad, el sonido de la notificación de la app del banco en el celular. El monto, para ser honestos, era casi simbólico. Era lo que su antiguo yo gastaría en una comida de negocio sin pensarlo dos veces. Pero, al ver ese dinero en la cuenta, el sentimiento fue de una victoria estruendosa. Ese dinero era diferente. No era un pago por su puesto, por su corbata o por jugar el juego. Era un pago por su creatividad, por su pasión, por esa parte de él que había rescatado del baúl de los recuerdos. Esa pequeña transacción fue la validación infinita que necesitaba. Fue la prueba definitiva de que la balsa no era solo un delirio. Flotaba, sí, y más que eso, podía, de hecho, llevarlo a algún lugar. Y he aquí que, cuando menos lo esperaba, el universo decidió aplicarle la prueba final. Sonó el teléfono, número desconocido. Era un headhunter, un cazatalentos, con una propuesta del mundo antiguo. Una empresa competidora de su antigua casa quería contratarlo. El puesto era aún más alto, el poder de decisión era mayor, y para rematar, el sueldo era para quedarse con la boca abierta, superando todo lo que había ganado antes. Era el canto de la sirena, la materialización de todo lo que el antiguo capitán soñaba. Escuchó toda la propuesta con una calma que ni él mismo sabía que poseía. Su yo de un año atrás habría saltado de la silla, ya estaría negociando los detalles del bono. Pero, mientras el headhunter hablaba, él miraba su mesita de trabajo, sus cuadernos de dibujo, la taza de café que podía tomar sin prisa. Sopesó la seguridad del transatlántico contra la libertad de la balsa. Y, al final, la respuesta llegó sin dudar: le agradezco inmensamente, pero ahora estoy en otro camino. Al colgar el teléfono, no sintió ni una pizca de arrepentimiento. Sintió alivio. Un peso gigantesco se le quitó de los hombros. Ese no fue su verdadera declaración de independencia, su punto de no retorno. Fue el momento en que quemó el mapa antiguo y decidió, de una vez por todas, dibujar el suyo. Volver a la comodidad del transatlántico de lujo se volvió impensable. Ahora, la misión era otra: como empezar a navegar de forma más intencional. Con la decisión de seguir en la balsa ya consolidada, la pregunta cambió de qué es lo que no quiero, a qué es lo que realmente quiero. Para navegar sin un mapa hecho, necesitaba, antes que nada, una brújula. Pero no una brújula que apuntara al norte geográfico, sino una que apuntara a su norte interior. Necesitaba entender sus propias fuentes de energía. Y fue así como creó una herramienta simple, que puedes aplicar ahora mismo, llamada la auditoría de energía. Y aquí está la parte práctica. Toma un cuaderno y divide la hoja en dos columnas. En la parte superior de la columna izquierda, escribe: ¿qué me da energía?
En la parte superior de la derecha, ¿qué me drena la energía? Durante una semana entera, sé un detective de ti mismo. Anota todo, sin juzgar. Desde tomar el primer café en silencio, da energía, hasta scrollear el feed de noticias por 10 minutos, drena. Sé brutalmente honesto. La llamada de un amigo, el tráfico, escuchar una canción específica, anótalo. Al final de la semana, tendrás algo precioso en tus manos, tu primer mapa de verdad. No un mapa hacia el éxito o la riqueza, sino un mapa de tu propio bienestar, de tu propia alma. Verás, en blanco y negro, las actividades, personas y situaciones que llenan tu tanque y las que lo dejan en números rojos. Y con este mapa en mano, podemos pasar a la segunda herramienta, que es hacer un pequeño y seguro experimento. Con el mapa de tu energía en mano, la tentación es querer arreglarlo todo de una vez, eliminar lo que drena y sumergirse de cabeza en lo que da energía. Pero ese enfoque es como intentar remodelar una casa entera en un día, la probabilidad de frustrarse es enorme. Por eso, la segunda herramienta es más sutil y poderosa, el experimento de bajo riesgo. La idea aquí no es una revolución, sino una pequeña y constante evolución. Es empezar a construir tu nuevo yo, ladrillo por ladrillo. Ahora, mira tu columna de cosas que te dan energía. Elige solo una. Puede ser leer ficción, cuidar las plantas, aprender un idioma o caminar sin rumbo escuchando música. Lo que sea. Ahora viene el truco, bloquea una hora en tu agenda de esta semana para dedicarte a eso. Trata este compromiso como si fuera un proyecto de trabajo ultra importante. No es si me da tiempo. Es una reunión con tu bienestar y no puede ser cancelada. Esa hora a la semana es tu laboratorio personal. Es tu tiempo sagrado para nutrir una parte tuya que fue descuidada, sin la presión de que tenga que funcionar o convertirse en un negocio. Es un acto de inversión en ti mismo. Y al hacer esto de forma consistente, él se dio cuenta de algo fundamental sobre una de las palabras más buscadas y menos comprendidas del mundo, el famoso propósito. Descubrió que el propósito no es algo que uno encuentra por ahí. Crecemos escuchando que necesitamos encontrar nuestro propósito, como si fuera un objeto perdido, una llave que se cayó en el sofá. La industria de la autoayuda vende esta idea de que el propósito es un cofre del tesoro escondido. Necesitas el mapa correcto, cavar en el lugar correcto y, de repente, aparece, brillando para ti. Esta búsqueda frenética de un tesoro que quizás ni exista es lo que deja a tanta gente ansiosa y sintiéndose un fracaso. Él mismo pasó años cavando en el lugar equivocado. El gran giro fue entender que el propósito no es un tesoro que se encuentra, sino una brújula que se construye. Piénsalo, una brújula, ensamblada pieza por pieza. Cada vez que él elegía hacer algo de su lista de energía positiva, añadía un pequeño tornillo. Cada vez que decía no a una oportunidad del mundo antiguo, ajustaba la aguja. Cada pequeño experimento exitoso era una pieza nueva que encajaba. El propósito no era el destino, sino la propia herramienta de navegación que estaba armando. Esta idea te quita un peso enorme de encima, ¿no crees? No necesitas tener una respuesta grandiosa y definitiva para tu vida hoy. Solo necesitas construir un pedacito de tu brújula. La tarea pasa de encontrar la respuesta final a dar el siguiente paso alineado. Se sintió finalmente en control del proceso. El problema es que, tan pronto como la brújula comenzó a funcionar y a apuntar hacia un norte prometedor, el vicio por los viejos hábitos casi lo arruina todo. Después de aquel primer cliente, otros pequeños trabajos comenzaron a aparecer. Uno aquí, otro allá. La balsa se estaba volviendo más robusta y por primera vez, vislumbró la posibilidad de que aquello se convirtiera en algo más serio y sostenible. El de boca en boca comenzó a funcionar, y lo que era un hobby secreto se estaba convirtiendo en una pequeña reputación. Con esta primera probada de éxito real, sintió una ola de optimismo y fue ahí donde el peligro se instaló sigilosamente. El capitán dentro de él, que estaba dormido, despertó con toda su fuerza. Comenzó a aplicar las mismas métricas del mundo corporativo a su nueva pasión. Creó hojas de cálculo para medir el ROI, retorno de la inversión, de cada dibujo, estableció metas de crecimiento y pasó a ver cada hora de creación como algo que necesitaba ser optimizado. La alegría de dibujar por dibujar comenzó a desvanecerse, dando paso a la ansiedad de rendir.
Él, sin darse cuenta, estaba transformando su refugio en una nueva prisión. El resultado fue un bloqueo creativo brutal. La pasión que lo salvó del ahogamiento ahora parecía una carga pesada, una obligación. Se sorprendió a sí mismo procrastinando, evitando el cuaderno de dibujo como si fuera un informe aburrido. Tuvo que tocar fondo creativamente para despertar y darse cuenta del autosabotaje. Dios mío, lo estoy haciendo de nuevo, pensó. Estaba intentando transformar su ágil balsa en un transatlántico en miniatura. Y esta dolorosa percepción le enseñó una lección fundamental sobre la humildad. Aquella crisis lo obligó a tener una conversación muy seria consigo mismo. Se preguntó, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué esta necesidad de transformar la alegría en una hoja de Excel? La respuesta, dolorosamente, era el ego. Era la voz del antiguo capitán queriendo demostrar que su balsa podía ser tan impresionante como el transatlántico. Necesitó una buena dosis de humildad para admitir que estaba, una vez más, buscando la validación de la forma incorrecta. Y fue ahí que la gran lección se reveló, clara como el agua. El objetivo de todo este viaje nunca fue construir un nuevo transatlántico. Nunca se trató de cambiar una prisión de lujo por otra, aunque fuera construida por él. El verdadero objetivo era mucho más simple y, al mismo tiempo, más profundo, era aprender a amar la navegación en sí. Era valorar la simplicidad de su pequeña y ágil embarcación, sentir el viento en la cara y tener el timón en las manos. La alegría estaba en el viaje, no en el tamaño del barco. Con esta lección en el corazón, hizo una limpieza. Rompió las hojas de cálculo con metas, dejó de compararse con los demás y volvió a enfocarse en la esencia, hacer un buen trabajo y proteger la alegría del proceso. Y, paradójicamente, fue al abandonar la presión por los resultados que los mejores resultados comenzaron a aparecer, de forma natural. Su vida, poco a poco, dejó de estar dividida en cajitas separadas de trabajo y ocio y comenzó a fusionarse en una sola cosa. Después de que dejó de luchar contra sí mismo y abrazó la navegación en la balsa, una nueva sensación se apoderó de su día a día, ligereza. Recordó el peso que cargaba antes, la ansiedad de la noche del domingo, la sensación de ponerse una armadura para ir a trabajar. Todo eso desapareció. Claro, la incertidumbre financiera todavía existía, pero era una preocupación puntual, no un estado de ánimo constante. La vida, por primera vez en muchos años, parecía más respirable, más espaciosa. Esta ligereza venía de un lugar específico, la integración. Ya no existía el yo del trabajo y el yo de casa. Era todo una sola cosa. Las ideas para sus dibujos personales surgían de conversaciones con clientes, y las habilidades que desarrollaba en los trabajos pagados mejoraban su arte personal. Sus valores eran los mismos, sin importar la situación. Dejó de intentar equilibrar diferentes platos y se dio cuenta de que, en realidad, estaba cocinando una única y sabrosa comida. Su visión de futuro, por lo tanto, cambió radicalmente. El sueño ya no era alcanzar un puesto o una facturación específica. El sueño pasó a ser profundizar esa integración, convertirse en una expresión cada vez más auténtica de sí mismo en todo lo que hacía. La meta era ser un maestro de balsas, no el almirante de una gran flota. Y al mirar a su alrededor con esta nueva perspectiva, comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en este océano de transformaciones. Esa percepción de no estar solo se volvió muy real cuando se reencontró, por casualidad, con una antigua colega de trabajo. Esperaba escuchar las mismas historias de siempre sobre metas, bonos y la política de la oficina. Pero, para su sorpresa, la historia de ella había tomado un rumbo completamente diferente. Se dio cuenta de que la balsa de ella, que antes él no habría visto, estaba allí, flotando orgullosamente. Él no era una excepción a la regla, era parte de un movimiento silencioso. Ella, una brillante directora de arte, había sido despedida en una reestructuración. Después del pánico inicial, volvió a hacer algo que amaba, cerámica. Comenzó como una terapia, para ocupar las manos y la mente. Después, creó un perfil en línea solo para mostrar sus piezas. Los amigos comenzaron a comprar, luego los amigos de los amigos. Hoy, tiene un pequeño taller, trabajando más que antes, pero con una paz y un brillo en los ojos que él nunca había visto en la sala de juntas. El viaje era el mismo, solo cambiaba el material.
Escuchar esa historia fue la pieza final de validación que necesitaba. Su viaje no era un caso aislado de locura poscarrera, era un camino posible, real, que otras personas también estaban recorriendo con valentía. Ya no era solo su historia, era la historia de una generación buscando más significado. Con la confianza renovada por esta prueba social, sintiéndose parte de algo más grande, finalmente se sintió listo para su mayor desafío hasta entonces. Con esta nueva confianza, la gran oportunidad no tardó en aparecer. Y no vino de un cazatalentos, sino de un cliente para quien había hecho un pequeño trabajo. El cliente estaba iniciando una nueva empresa, mucho más grande, y quedó tan impresionado con el alma del trabajo anterior que lo invitó a un desafío enorme. Crear toda la identidad visual y la estrategia de comunicación de la nueva marca. Era el proyecto perfecto, que exigía tanto su lado artístico como su antigua experiencia con gestión y estrategia. Por primera vez, unió los dos mundos sin conflicto. El estratega y el artista trabajaron juntos, en total armonía. Dirigió las reuniones con la seguridad del antiguo capitán, pero presentó las ideas con la pasión del hombre de la balsa. Cada día de trabajo era intenso, pero no pesado. Era un estado de flujo casi constante, donde el desafío y la habilidad estaban en perfecto equilibrio. Ya no estaba dividido, estaba, finalmente, entero, usando todo su potencial. El resultado final fue espectacular. El cliente quedó en éxtasis, y el proyecto se convirtió en un éxito. ¿Y la recompensa financiera? Fue mayor que cualquier bono anual que hubiera recibido en su vida corporativa. Pero el dinero, por más increíble que fuera, fue secundario. La verdadera victoria fue la satisfacción personal, la prueba irrefutable de que seguir su propio camino no solo era viable, sino que podía ser inmensamente más próspero y feliz. Él, en su balsa, había encontrado un tesoro que su transatlántico jamás alcanzaría. Recuerda con claridad aquella foto mental que tenía de sí mismo al principio de todo. El hombre de traje impecable, en la sala de juntas de cristal, con la postura de quien había conquistado el mundo. Era la imagen del éxito que todos compraban y aplaudían. Pero, mirando hacia atrás ahora, con nuevos ojos, puede ver un detalle que antes pasaba desapercibido, la mirada. Eran ojos cansados, un poco vacíos, de alguien que estaba allí, pero no estaba presente. Ahora, se imagina en una nueva foto, una foto de hoy. No es una foto posada para una revista de negocios. Es él, en su pequeña oficina en casa, con una camiseta simple y una taza de café en la mano. Hay papeles y lápices esparcidos, un desorden creativo y feliz. El escenario no tiene el glamour del mundo corporativo. Pero lo que llama la atención, de nuevo, es la mirada. Una mirada enfocada, con un brillo intenso de quien está completamente inmerso y vivo en lo que hace. La diferencia entre estas dos fotos es el resumen de todo el viaje. La primera era sobre parecer bien, sobre tener el estatus, el puesto, el cascarón brillante. La segunda es sobre estar bien, sobre tener la paz, el propósito, el contenido pulsando por dentro. Es el cambio de la apariencia por la esencia. Y esta transformación de una mirada cansada a una mirada viva no sucedió por casualidad. Fue el resultado directo del descubrimiento de un secreto, de una nueva forma de ver la vida. Muchas personas, al escuchar una historia como esta, pueden pensar que el secreto es encontrar el trabajo de sus sueños, un destino final donde todo es tranquilo y soleado. Pero la verdad es que su nueva vida también tiene sus tormentas y días de mar agitado. El verdadero secreto no fue llegar a un puerto seguro. El secreto fue en lo que se convirtió durante el viaje, un navegante mucho más hábil, que ya no se aterroriza con el vaivén del barco. Y aquí está la joya de la corona de todo este aprendizaje. La gran transformación no es un destino, sino la adquisición de una habilidad, la de saber navegar. La paz mental que siente hoy no proviene de la ausencia de problemas, sino de la confianza profunda de que sabe qué hacer cuando llegan. Es la tranquilidad de quien ya ha enfrentado el naufragio y ha sobrevivido. Ya no teme a las tormentas, pues aprendió a confiar en su capacidad para ajustar las velas. Esta confianza es el mayor logro de todos, mucho mayor que cualquier puesto o salario. Cuando surge un desafío ahora, la reacción ya no es el pánico de mi barco se va a desviar. La reacción es la calma de ok, una nueva ola, vamos a ajustar el timón.
Esta habilidad de navegar en la incertidumbre es lo que define a su nuevo yo. Y con esta nueva claridad, pudo, finalmente, mirar su vieja metáfora del barco y entenderla de una forma completamente nueva y liberadora. Con esta nueva claridad, miró hacia atrás y deconstruyó su primera gran metáfora, dándose cuenta del error inicial. El imponente transatlántico, pensaba él, era su puesto, su carrera. Pero estaba equivocado. El barco nunca fue la empresa. El barco siempre fue el mismo, su cuerpo, su mente, su espíritu. La empresa era solo el océano por el que navegaba. Y pasó años puliendo las aguas del océano, mientras dejaba que el casco de su propio barco se oxidara por dentro. ¿Y la carga que transportaba con tanto celo? Creía que era su salario, el bono, los resultados. ¡Qué engaño! La carga más preciosa, la que debería haber protegido a toda costa, siempre fue su bienestar, su energía, su paz. ¿Y el destino? No era la cima de la jerarquía, la oficina del director. El verdadero destino no es una posición, sino un estado continuo de alineación. Es la sensación de que tus acciones diarias y tus valores más profundos están navegando en la misma dirección. Y por último, la pieza más importante, el capitán. Pasó tanto tiempo lamentándose por navegar con el mapa de otros, como si fuera un prisionero. Pero la verdad final, la más liberadora de todas, es que el capitán siempre fue él. Incluso la decisión de seguir el mapa de otra persona fue una decisión que él tomó, día tras día. Nunca perdió el mando, simplemente lo entregó voluntariamente. Y reconocer esto es lo que nos da el poder para enfrentar cualquier futuro naufragio. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es la gran síntesis de toda esta odisea? Es un cambio radical en el objetivo de la vida. A la mayoría de nosotros se nos enseña a enfocarnos en construir un barco perfecto, insumergible. Una carrera blindada, una planificación de vida sin fallas, una fortaleza contra los imprevistos del mundo. Vivimos con el miedo constante a cualquier fuga, a cualquier iceberg en el horizonte. Pero esa es una batalla perdida antes de comenzar, pues el mar de la vida es impredecible. Y aquí está el aprendizaje final, la filosofía que ahora lo guía. La meta no es construir un barco a prueba de naufragios, sino convertirse en un capitán que ve en cada naufragio la preciosa oportunidad de construir un barco mejor. Cada crisis, cada despido, cada proyecto que sale mal no es el fin del mundo. Es un desmantelamiento que te entrega materia prima de altísima calidad, sabiduría, resiliencia, autoconocimiento, para construir tu próxima embarcación, más fuerte y más tuya. Esa es la verdadera seguridad. No es la ausencia de caídas, sino la confianza en que sabes cómo levantarte y levantarte mejor. Es la mentalidad de un maestro artesano de su propia vida, que no teme que su obra se rompa, pues sabe que tiene las herramientas y la sabiduría para reconstruirla de una forma aún más bella. El miedo al naufragio fue reemplazado por la curiosidad de saber cuál será el próximo barco que construirá. Y esa es la libertad suprema. Llegamos al final de nuestro viaje de hoy, pero, en realidad, este es el comienzo del tuyo. Escuchaste la historia, entendiste las analogías del barco, la balsa, la estatua y la brújula. Pero nada de esto tendrá valor si se queda solo en la teoría. El verdadero poder está en tus manos ahora. No cierres este video y vuelvas a pilotar el barco en automático. Toma un cuaderno hoy mismo y haz tu auditoría de energía. Da el primer paso, por más pequeño que sea. Ahora quiero saber de ti, y sé honesto. ¿Qué estatua de mármol en tu vida estás tratando de proteger a toda costa? ¿Qué mentira sobre el éxito te has estado contando a ti mismo? Y la pregunta más importante, ¿cuál será tu primer experimento de bajo riesgo, ese compromiso de 1 hora a la semana, para comenzar a construir tu brújula? Déjalo aquí en los comentarios, pues al escribirlo firmas un compromiso público con tu cambio. Recuerda, el capitán siempre has sido tú. Puedes continuar siguiendo el mapa que te dieron, hacia un destino que no te pertenece, o puedes tener el valor de enfrentar el naufragio para, finalmente, construir tu propio barco. La elección es tuya, y el tiempo corre. Si este contenido te ha despertado y quieres seguir aprendiendo a navegar por tu cuenta, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Así, no te pierdes ningún próximo paso de nuestra expedición.